Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas del canal de TV El Diario Digital Conclusión. Pero bueno, vamos a desbrozar qué es lo que está pasando en la economía nacional con el ingeniero Miguel Ponce, quien es economista, usted lo conoce. Le vamos a dar la bienvenida y por supuesto la salutación correspondiente. Feliz año nuevo. Una alegría, Aldo, estar de nuevo con ustedes, y como es el primero del año, deseémonos entre nosotros y a la inmensa cantidad de gente que te sigue el mejor año posible, ¿no es cierto? A esta altura, ya con que pidamos el mejor posible, estamos diciendo de que estamos preocupados por cómo va a ser el año, y por lo menos vamos a intentar aferrarnos a la política de reducción de daños, ¿no es cierto? Lo que vos decías recién, que no nos hagan más daño, ya es suficiente con eso. O que sea lo más colateral posible, va a ser colateral incluso, pero lo más colateral posible. Lo más colateral posible, daños colaterales minimizados. Sí, por supuesto, por supuesto. Miguel, mire, a ver, yo venía en toda esta porque, bueno, uno viene en este planteo, porque nos vamos a cernir, digamos, a la agenda real, lo que pasa, aquellas cosas que parece ser que uno obligatoriamente está obligado a dar respuestas en los términos en los cuales se diseña el mundo. Y por lo tanto, si esto es así, digamos, bueno, esto también nos sirve para ver qué pilotos de tormentas tenemos. Y en esta situación, como usted lo propone, cosa que adhiero y lo traigo a colación, bueno, ya que hay que minimizar el daño, ¿qué están haciendo por minimizar el riesgo para que no se dé, o por si se da, el daño sea el menor posible? Y bueno, ¿qué está viendo, Miguel? ¿Qué está viendo en este comienzo de año, que además va a ser electoral, cosa que no es menor, no es un detalle menor, y donde también traemos de arrastre determinado tipo de situaciones? ¿Qué lo está preocupando hoy, Miguel? Me agarró con una palabrita que me quedó ahí picando. Sí. Dijiste, este es un año electoral. Sí. Y empezó el calendario electoral hace pocas horas. Sí, claro. Y la verdad, a mí me agarró mucha bronca en términos del manejo que la prensa el día de ayer le daba en un ninguneo infernal a la Pampa, de los canales no transmitiendo la derrota del PRO o el festejo del radicalismo, depende de dónde vos te pares, claro, ¿no es cierto? En un inicio del año electoral, yo sapeaba ayer, luego de los partidos, La Nación Más, TN, Canal 13, ni hablemos de los que se dicen canales federales, ¿no es cierto? Como, sí, claro, como la TV Pública, el viejo ex Canal 7, ¿no es cierto? Sí, claro. Ayer no había políticamente ninguna noticia más importante. ¿En serio creemos que si ganaba el PRO la cobertura hubiera sido igual? Yo estoy seguro que no. Y por eso ayer subí a mi tweet a las 6:30, media hora después, y ponía 40 años de democracia, el mejor homenaje a Raúl Alfonsín. El 52% que está sacando Francisco Torroba en las PASO por la intendencia, ¿no es cierto?, para recuperar la intendencia de Santa Rosa, y ponía una frase, ¿no? Construir autonomía para recuperar identidad. Torroba es un hombre del radicalismo auténtico, por eso puse la foto de él. ¿Y por qué hacía eje yo en el triunfo de Torroba? Porque, claro, muchos estaban más enganchados con el tema del gobernador. Lo que pasa es que el peronismo gobierna La Pampa desde el 83 de manera ininterrumpida. Por lo tanto, si bien con Berongaray se va a tratar de dar un batacazo que por supuesto sería histórico, rompería una tendencia, en cambio podríamos afirmar ya que Francisco Torroba, como decía recién, un radical auténtico que ya fue un muy buen intendente de Santa Rosa, sí, y bueno, el resultado de ayer adelanta sin duda de que va a volver a conquistar Santa Rosa y la intendencia. Pero esto no es solo un mensaje de la voluntad de cambio de los pampeanos, significa también un mensaje crítico, yo diría, a la dirigencia nacional. Sí. Ahora se le ha ganado a todo el PRO en La Pampa, que contaron con la visita de Macri, de Patricia Bullrich, del pelado Rodríguez Larreta, de Vidal, toda la apoyatura, económico-financiera y mediática del PRO, sino que tenemos que repetir que este triunfo es el primero
de la saga que va a continuar, porque ahora viene, muy pocos días, sí, la disputa por la candidatura a la intendencia de Trelew, donde nuevamente el radicalismo va a tener que enfrentar y seguramente va a triunfar contra el PRO. Yo decía también que es un mensaje a la dirigencia nacional, Alto, recién, para que se anime, para que se ponga de pie, no solo en gestos o discursos, claro, sino en actitudes. Hay que tener candidatos radicales a presidente, gobernador, intendente y hasta consejeros escolares, yo diría, encabezando listas en todos los niveles y en todos los rincones del país. Claro. Basta de la subordinación a los Corral, de los Barletta y hasta de los Cornejos, que subordinaron a un partido nacional y popular desde Gualeguaychú en adelante a lo que era un partido vecinal. Por eso estos pasos de ayer son importantes y ayudan a seguir construyendo autonomía, claro, para recuperar la identidad de un partido nacional que no debió haberse perdido en los meandros en los que ha estado enredado, ¿no es cierto? Sí. En este marco, sí, el tema de la agenda popular, obviamente, es el que vos describís. Por un lado, está la preocupación por ver de qué manera se soluciona o por lo menos se aminoran los daños que están sufriendo los sectores populares en un año caracterizado por esto que hablamos, ¿no es cierto? Porque es un año electoral, pero también caracterizado por la agudización de la concentración de la riqueza y por la agudización de las desigualdades sociales. Claro. Cada vez hay menos ricos que son más ricos, sí, y cada vez más pobres. Si no contáramos los planes sociales, estamos con entre un 55 y un 60% de gente bajo la pobreza. Sí. El Papa se ha preocupado semanas atrás por la situación de pobreza del país, sí, cuando pocas veces habla de lo que ocurre en la situación argentina, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, me parece que es un año difícil. Técnicamente, vamos a caracterizarlo ya para que nadie diga que nos hacemos los distraídos. Estanflación, estancamiento, recesión en algunos sectores, con alta inflación. ¿Por qué decimos alta inflación? Y bueno, lo vamos a ver dentro de pocas horas, cuando salga el índice de enero, que por supuesto va a estar, lamentablemente, digámoslo, muy lejos de los deseos, no solo oficiales, sino yo diría de los deseos de toda la población, que es que la inflación bajara. Vamos a estar arriba del 6. No nos estamos acercando al 3, planteado como objetivo, ¿no es cierto?, a lograr en abril. Suena difícil, todos sabemos, enero estacionalmente es un mes elevado, pero las excusas que se están dando de que ha habido un exceso de turismo y que el exceso de turismo y el aumento de la carne, que todos sabíamos que iba a aumentar porque durante el año pasado aumentó 60% contra una inflación que aumentó el 95%, y aumentó porque no pudieron vender las unidades, las reses que querían vender, porque tuvieron que vender más, porque no podían alimentarlas por culpa de la sequía y del costo del alimento balanceado alternativo, digámoslo también con toda la letra. Entonces se largó eso y por lo tanto se congeló el precio de la carne. Al congelarse, o inclusive en algunos lugares hasta retroceder, sí, retrocedieron también o impidieron que aumentaran los sustitutos, léase el cerdo, léase el pollo. Ahora está aumentando todo. Y entonces esto se ha visto en enero y se va a ver más gravemente en estas semanas de febrero. Entonces, el año ya está caracterizado económicamente, esta inflación. Ahora viene desbrozar esto, cómo nos va a pegar en la vida cotidiana, ¿no? Bien, a ver, me quedo con esta palabrita, desbrozar lo que va a pasar en la vida cotidiana. No estoy pidiendo que algún vaticinio ni que se convierta en el oráculo de Delfos, Miguel. Pero sí, a lo mejor, ¿qué sospechas tienes respecto de esto? De lo que puede venir para productos que son de primera necesidad para la canasta alimentaria de los argentinos, una cuestión primaria, ¿no? ¿Hay alguna herramienta que tenga el gobierno acá que usted vea que puede llegar a meterle mano, como se dice comúnmente, como para resolver el tema? Va a intentar sacar otro conejo. El primer conejo que va a intentar sacar es algo que también se estaría anunciando en las próximas horas, que es cortes cuidados. No precios cuidados, sino cortes cuidados, para intentar que la carne, que obviamente está aumentando y va a recuperar su precio, que no pudo hacerlo, como decíamos recién, durante el año pasado, pueda tener algunos, llamémosle, cortes populares, ¿cierto? Como hay en Uruguay, en algunos otros lugares, y como ya acá se intentó en algún momento.
Esperemos que no tenga la misma suerte ni la misma performance de la última vez, donde terminabas pagando más caro porque terminabas comprando grasa en gran medida, particularmente en los supermercados, en las grandes superficies. Mi sensación es que lo que se va a intentar es reactualizar este programa de precios justos y ampliar, en este caso a la carne, ¿no es cierto? Sí. El gran problema es que ese programa, tenemos que decirlo también con todas las letras, es un programa de toma y daca. Es decir, yo le doy a las grandes superficies y le doy a las grandes marcas vinculadas a la alimentación y también a la limpieza, a los productos de primera necesidad, etcétera, etcétera, le doy los dólares a precio oficial para que puedan conseguir sus insumos importados o traer, en el caso de las grandes superficies, productos alternativos importados del exterior que me ayuden a que la ecuación de lo que no gano en los productos que mantengo congelados, lo gano en los que puedo traer de afuera y que otros no pueden traer, a dólar oficial, haciendo esa diferencia. Y por otro lado, me mantienen, antes era 4x4, o sea, 4 meses manteniendo a una actualización de 4% mensual, ahora es al 3.2%, pero el problema, la gran dificultad, es que este programa de toma y daca solo se mantiene si están los dólares oficiales para entregarle a los muchachos que están sosteniendo este programa de precios justos. Y mi sensación es que están faltando los dólares. Para que tengas idea, Aldo, nosotros en el comercio exterior siempre nos entramos a preocupar cuando no tenemos o cuando tenemos menos de 4 meses de importaciones en las reservas. Claro. En estos momentos estamos teniendo menos de 2 semanas, semana y media de reservas líquidas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque hoy un mes de importaciones de insumos, partes y piezas, bienes intermedios, bienes de capital, etcétera, están rondando los 8.000 millones de dólares. Claro. Y hoy en el banco no estamos, esto sería en el marco de 4 semanas. 2 semanas, una semana sería 2.000 millones. No llegamos a 2 millones. Entonces estamos en una situación delicada. Si esto no se cumplimenta, es decir, si a las marcas que han adherido al programa oficial para intentar que la canasta básica esté contenida dentro del programa de precios justos, y esos dólares no aparecen, y es muy posible que las empresas empiecen a retirarse o a incumplir del mismo. ¿De qué manera lo hacen? Y bueno, no haciendo aparecer los productos, claro, reteniendo, sacando marcas alternativas, bajando los niveles de calidad, es decir, todo lo que ya sabemos que se hace cuando se pretende seguir insistiendo en un camino equivocado que implica pensar que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro. Claro. Entonces, este tipo de dificultades no debiera sorprender. ¿Qué hacemos? La primera lectura es que lamentablemente el proceso de concentración económica no se ha detenido nunca. Claro. Digo, en este gobierno, en el anterior, y en el mundo. Claro, permanentemente, yo diría desde tal vez las últimas crisis fuertes, se produce un aceleramiento de la concentración económica en el campo que quieras, en el que yo conozco, más en el del comercio exterior, cada vez está más concentrado y más primarizado. ¿Qué quiero decir? Cada vez son menos los actores que se apropian de mayor cantidad de la torta, exportadora en este caso, y por lo tanto, como esos actores en general no tienen mucho interés en agregar valor, se primarizan más nuestras importaciones. Claro. Yo estaba en China, cuando en el momento que China nos compraba aceite, sí, nos dijo, no señores, síganme mandando grano, que los aceites los hacemos nosotros. Es decir, el valor agregado sobre la soja se lo ponía China y no nosotros, como estábamos haciéndolo antes. Bueno, ¿qué quiero? Lo traigo simplemente como un ejemplo, pero claramente son estos procesos de concentración, que como siempre estamos viendo, en este caso se dan en el comercio exterior, pero si vamos al comercio interior también, todos estos programas que venimos relatando, quienes lo, entre comillas, aprovechan mejor, son las grandes marcas, las grandes superficies y las grandes empresas. Quiero decir, los perjudicados mañana
debería tener una charla, inclusive al aire, con Yolanda Durán, con quien hablo semanalmente, que es la que de alguna manera orienta a todas las pequeñas superficies de supermercados más de proximidad, sí, no las grandes superficies. Sí, sí. Y ellos me cuentan, me monitorean, tarea que antes hacía el amigo Polino, a quien extrañamos tanto. Sí, claro. ¿A cuánto está por ejemplo, el litro o la lata de aceite comestible en los negocios que se nuclean en las organizaciones de ellos? Y está al 200 o 300 del precio de los planes oficiales. Es decir, el perjuicio a las pymes está asentado en el beneficio a las grandes empresas y las grandes superficies. Sí, claro. Y esto hay que tomarlo en cuenta. En la medida en que un capitalismo nacional se oriente sobre la base precisamente de que no hay una competencia transparente, de que no hay reglas de juego equilibradas para todos, sí, claro, de que la cancha siempre aparece inclinada hacia el mismo lado, de que mientras le damos soja a los grandes productores, el dólar soja, no le damos a las economías regionales, claro, y tenemos el 90% de las economías regionales perjudicadas por la sequía y en crisis, por los altos costos de transporte y por los altos costos logísticos. Bueno, mientras esta situación sea así, está habiendo, te queda claro, un traslado de ingresos de los sectores más concentrados, mejor dicho, de los sectores menos concentrados, de los sectores más débiles, sí, hacia los sectores más concentrados. Sí, claro. Porque ¿por qué no hay un dólar limón? ¿Por qué no hay un dólar fruta fría de la zona de fría? ¿Por qué no hay un dólar Malbec? ¿Por qué no hay un dólar maní? Claro. La ventaja que tenemos este año es que los gobernadores van a tener que salir a la cabeza del reclamo del dólar economía regional, si querés llamarlo, sí, o dólar pyme o dólar micropyme, porque van a tener que salir a defender las economías regionales que les dan sustento en sus propias provincias. Yo quiero creer que esto va a ocurrir. Y si no, pequeños y medianos productores tienen que presionar a sus autoridades locales para que se pongan al frente de este reclamo. Claramente está faltando, por un lado, algo muy difícil, ¿no es cierto?, de lograr, que es que vuelvan a interpretar los sentimientos más puros que le dieron origen. Digo, el radicalismo era la causa de los desposeídos. Claro. Me pregunto, claro, si lo sigue siendo. El peronismo era la causa de los trabajadores. Me pregunto si sigue representándolos. Y me parece que, como vos bien decías, somos tal vez los últimos sobrevivientes de a lo mejor un mundo y un país que ya ha naufragado. Sí, ¿por claro. qué? Porque cuando hacemos esta crítica que todos vemos y en la que todos coincidimos de el tremendo deterioro social que estamos viviendo, con indicadores precisamente cada vez que aparece el amigo Salvia con su observatorio social, claro, de la UCA, claro, uno tiembla y siente vergüenza cuando escucha esos números, que son números que deberían darnos vergüenza, pero además deberían hacernos reaccionar. ¿En qué sentido? Y en que, bueno, no estamos donde estamos de casualidad. No hemos descendido a los infiernos donde estamos de casualidad. Hay responsables y tenemos que hacernos cargos. La dirigencia argentina, la creciente mediocridad de nuestra dirigencia, que nos ha llevado, yo diría, de fracaso en fracaso, bueno, tiene su cuota de responsabilidad y nadie se puede hacer el distraído de esto. Esto obligaría precisamente a que los sectores mayoritarios de argentinos, aquellos sectores que surgieron precisamente para generar aquel modelo, ¿no es cierto?, social ascendente en el que nos encontrábamos y que de una u otra manera hoy se ha ido transformando en descendente, porque cada vez más sectores que estaban en las clases medias están cayendo bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto?, cuando nos vamos enterando de los valores de la canasta básica o ni hablemos de la canasta de indigencia. Entonces, me parece que está llegando la hora de darnos cuenta de que los límites casi a esta altura se han atravesado, sí, ya se han superado. Sí, sí. Y creo que
un golpe, un sacudón de sensatez, un sacudón de racionalidad, un sacudón de, hasta te diría, no me gusta de mucho vergüenza, la palabra, pero de vergüenza, y hasta pensar en algo que tenga que ver con la actualidad y la modernidad de este tiempo, por más que no me guste el término y no es el exacto al que me quiero referir, pero sí abrirnos la cabeza de decir, a ver, ¿cómo podemos volver a esa matriz original que hizo que muchos de nosotros se sumaran, ¿no es cierto?, a la actividad política, entendiendo que la política era la herramienta transformadora, ¿no es cierto?, de la sociedad, que tenía que ser la más eficiente? Esto se ha ido transformando con la degradación de nuestra dirigencia en una agencia de conchavos, en ver de qué manera me ubico y no me arriesgo con jugadas que interpreten mejor este presente, sino veo de qué manera timorata me voy sumando al mejor lugar que logre conseguir para la lista electoral de este año, sin tratar de molestar, ¿no es cierto?, a los poderosos, porque no vayan a ser que de pronto me entren a tildar como que estoy afectando a sus intereses. Sí. Por eso decía yo al comienzo, se me escapaba la bronca, la catarsis, de decir que este mensaje de lo de La Pampa también es un llamado de atención a la dirigencia nacional. Yo creo que debiéramos ver si somos capaces, quienes todavía seguimos abrazando estas causas populares, de tratar de que se visualice la urgente necesidad de algo que hemos hablado 1000 veces contigo. Llámenlo acuerdo de la Moncloa Verde, llámenlo acuerdo político, económico y social, como sea, pero logren sentarse a discutir los problemas que hacen a la gente y no a la agenda del tupper de los que están viviendo, ¿no es cierto?, de la política, sino tratar de encontrar caminos que permitan un programa y políticas de Estado que trasciendan este gobierno, el que viene y varios más, porque ¿quién va a discutir que necesitamos poner el acento en la educación? ¿Quién va a discutir que necesitamos modernizar nuestras estructuras productivas? ¿Quién va a discutir que tenemos que tener un gran programa exportador porque los únicos dólares genuinos van a provenir del saldo positivo de nuestra balanza comercial y el empleo de nuestra gente también? ¿Quién va a discutir este tipo de cosas que necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales que tenemos la suerte de tenerlo? Digo, tenemos vaca muerta, tenemos el litio, tenemos todos los elementos para la transformación y la transición energética que el mundo reclama, y estamos, entre comillas, perdiendo el tiempo en una grieta que sin duda debe estar beneficiando a varios pícaros, pero está hundiendo a la inmensa mayoría del conjunto social argentino. Sí. Y lo escuchaba a Pablito Yavkin, ¿no es cierto?, quejarse, y decía que claramente está habiendo una ausencia del Estado. Y cuando el Estado está ausente, aparece allí el narco manejando. Yo siempre cuento lo que me sorprendió cuando llegué a México. Venía en un avión, creo que desde Cuba, y leí en un diario mexicano, en la página 48, que se habían boleteado a tal intendente de tal lugar, etcétera y demás. En la página 48. 2 páginas después se habían boleteado a tal gobernador, que esto, que lo otro. Entonces venía con un mexicano al lado y hablo con el tipo y me dice, sí, fíjate, ya ni sorprenden estas noticias. Hemos ido naturalizando el crimen vinculado al narco, porque al DF no lo vamos a tocar. A la capital no la vamos a tocar. Al gobierno nacional no les importa, no nos importa. A los narcos les importa el territorio. Claro. Entonces les importa los gobernadores y las intendencias. Y van logrando y suplantando muchos roles del Estado en su tarea inclusive de protección para controlar el territorio, que es controlar el mercado. Claro. Entonces, en Rosario no es un tema de Rosario, no es un tema de Santa Fe, no es un tema regional, es un tema nacional. Sí. Y te diría, internacional. Las armas que matan en Rosario llegan a Rosario desde el exterior o desde otros lugares de Argentina. Claro. Las órdenes para matar en Rosario, arriba del 90%, se dan desde centros de detención que están fuera de Rosario. Claro. Entonces, este tipo de situaciones, si no son
contenidas y comprendidas por un Estado presente que en lugar de irse retirando cada vez más y dejando que avance, ¿no es cierto?, esta situación, no lo hace al revés. Y para esto se requieren políticas públicas y acuerdos mayoritarios. No puede resolverlo una fuerza política local. No pueden pedirle a un municipio que lo resuelva. Este no es un problema ni de un barrio, ni de un municipio, ni siquiera de una provincia. Es un problema del país y tiene que ser tomado desde lo que implica la toma federal de conciencia al respecto. Y me parece que esto es una de las grandes tareas de aquí para adelante. Una ciudad tan rica, no es casual. Rosario tiene posiblemente el puerto más importante del país en estos momentos. Y del mundo, está al borde de la hidrovía, que es el mayor oleoducto de dólares o dolarducto de Argentina. No es casual que estas cosas ocurran ahí. Del mundo, está de 6.000 millones de dólares más alto que el de Nueva Orleans. Entonces usted dice, bueno, 80.000, 90.000 millones de dólares salen por el Paraná y usted dice, bueno, ¿qué querés? Los puertos, estos chicos que le digo todos los partidos, vamos a ver qué pasa con los puertos privados, qué entra, qué sale. ¿Qué va a pasar con el tráfico, digamos, de cereales? ¿Van a controlar los barcos, los pesos, cómo ingresan, cómo salen? Pero además, Aldo, esto tiene que ser llevado adelante por una política de Estado y un compromiso que se plantee no solo en frenar, sino en erradicar el tema allí. Claro. ¿Por qué? Porque si no, es un debate absolutamente asimétrico. Si vas a controlarlo con 4 pichichis que son comprados muy fácilmente por los propios tipos que se tienen que beneficiar con que ellos hagan la vista gorda, y bueno, estás perdido de entrada, perdiste la guerra de entrada. El tema tiene que ser un poder político, una construcción mayoritaria que se plantee también como política de Estado la erradicación del narcotráfico y su influencia a nivel local. Ahí voy y digo, porque como el año electoral me gustaría que quienes nos están viendo traten de agudizar el oído y escuchen si dentro de las propuestas lo que hay, esto merece una urgente revisión en un año, no porque sea electoral, sino porque es la oportunidad para hablarle a la población, a los argentinos, en la situación. Acá hay reformas del año 94 que dejó la Constitución que hay que hacerlas. Las provincias no pueden negociar más con multinacionales. La nación, el Estado se tiene que hacer cargo del rol que le corresponde, como lo hace cualquier país del mundo. No estamos hablando de el Estado versus privado. Dejémonos de pavadas. Miremos qué es lo que hacen los otros también, aprendamos, no copiemos todo porque la cuestión no tiene por qué ser mecánica, y bueno, y tomemos lo mejor, porque sabemos que no tenemos la fuerza con ninguna empresa nacional para hacerle sombra a ninguna de las empresas. Entonces, si hoy es necesario el Estado para fortalecernos internamente, el Estado tiene que tallar. Y en los sectores en que así lo demande la economía, porque en el que no es necesario, bueno, dejemos que la cosa siga como siga. Obviamente, pero vos fíjate que vos traés un tema que es central, el hecho de las cosas las reformas y las legislaciones que siguen pendientes, y nos damos cuenta cuando aparecen de pronto casi casualmente situaciones que no están resueltas. Llega este tema de las embarazadas rusas y todo lo demás de estos días y se cuestiona que esto que el otro, y vos decís, a ver, hay zonas grises, zonas no definidas, que el resto de los países ya lo tiene definido y que acá todavía permiten que sobre esos meandros, sobre esos laberintos no resueltos, y bueno, puedan filtrarse situaciones que en algún momento van a ser incontenibles. Bien. Miguel, nos queda solo un minuto y ya con esto nos estamos yendo. Última reflexión final. Creo que el año abre la posibilidad de ampliar un temario lo suficientemente grande como para que quien nos ve, sea en su carácter de argentinos y futuros votantes, le empiece a preguntar otras cosas a la dirigencia política, sea del partido que sea. Y a la invitación de la dirigencia política en su conjunto, a ver que nos tiren algo estratégico, porque estamos aburridos de las pavadas que nos dicen todos los días. Nosotros queremos saber, porque así nos lo han enseñado nuestros docentes, la vida misma, los amigos, usted,
X cantidad de conocidos, pensadores, la historia misma del país, que acá lo que hay que hablar es otras cosas, porque si estamos como estamos es porque no se habló lo que se tenía que hablar, o no se hizo lo que se tenía que hacer. Está clarísimo. Una reflexión final. Me parece perfecta esta reflexión, y aprovechando el último minuto diría claramente que es imprescindible que en un año electoral se vuelva a la agenda de la gente, la agenda de prioridades de la gente, que por supuesto pasa por lo social, por cómo llega a fin de mes, por la inflación, por su laburo y por la inseguridad. Yo diría que dejemos de mirar cómo ciertos sectores hacen fulbito para la tribuna para distraernos de los temas centrales, con iniciativas que de pronto entretienen y son muy lindas, pero que no hacen a la preocupación central de la gente. Y me parece que vos recién dabas un camino y planteabas unas prioridades que por supuesto tienen que estar en cualquier agenda del sector que se siga pensando que forma parte del campo popular, nacional y mayoritario. Yo creo que hay que poner el eje este año, ya que es un año electoral, precisamente en discutir la agenda de la gente y cómo ofrecemos las mejores alternativas para que pueda haber soluciones alguna vez, ¿no es cierto? Y para que una luz de esperanza pueda aparecer por delante y no seguir mirando con tanta preocupación, tanta incertidumbre. Se generan hechos de incertidumbre que también angustian cada vez más, y como siempre, los que más sufren son los más débiles. Ojalá los desposeídos tengan un año que no sea más bravo que los años anteriores. Me contento con eso. Bueno, Miguel, desde ya, como siempre, muchas gracias. Ha sido un gusto volver a encontrarnos de esta manera, seguramente para quien lo está escuchando. Y bienvenida y válida es la posibilidad de que me da la sensación, porque no lo hacemos siempre, en esta suerte de interlocución, apelar a situaciones de la historia, a cuestiones del estudio, a realidades de la coyuntura, a esta suerte de revisión necesaria que usted nos propone también con algunos temas, cuando hay cosas que están instaladas y parece ser que están borrosas y no las vemos, o aquella suerte, ¿no?, de focalizarnos sobre la realidad y no entretenernos con las cosas secundarias, como decía recién, porque será bueno que esta oportunidad la dirigencia piense de que ya sabemos que si no nos dicen lo que nos tienen que decir, o sea, de estos temas estratégicos, es porque no están en lo cierto, y por lo tanto uno nos queda, y a sabiendas, y por lo tanto nos queda sino pensar, como electores, de que tienen toda la intención de tomarnos el pelo, y si son cobardes que lo digan. Porque, total de acuerdo, por eso Aldo decía, tratemos, ¿no es cierto?, de ir a las efectividades conducentes, dejemos de lado el pulvito para la tribuna y llamemos a las cosas por su nombre, ¿cierto? Tratemos de llamar a las cosas por su nombre. Perfecto. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel, y nos vamos a estar viendo seguramente en menos de un mes.